todos. Soy Mari Carmen Sequera de la organización TEDIC y voy a estar compartiendo este panel con compañeros referentes también en temas de derechos humanos en Internet y con mucha experiencia también en temas justamente de lo que vamos a enfocar hoy, que tiene que ver con privacidad. Antes de pasar a una conversación justamente de lo que vamos a profundizar, sí me gustaría hacer hincapié en estar en la misma página específicamente para las personas que se están sumando ahora con relación a lo que nosotras y nosotres consideramos lo que es privacidad. Para nosotras, ¿verdad? Creemos de que justamente este derecho humano no se trata justamente de ocultar las cosas que queremos mantener en secreto, sino se trata de nuestra forma o nuestro derecho a elegir cuándo y con quiénes queremos revelar esa información. Y como dice un historiador especialista en temas de privacidad, Gelman, lo que habla es que la privacidad es relacional, o sea, depende mucho de la audiencia. O sea, uno no va a decirle a su jefe, a su patrón que estamos buscando trabajo, no vamos a explicar nuestra vida amorosa por lo general a nuestros padres o a nuestros hijos o a otros tipos de personas. O sea, tampoco nos vamos a estar contando nuestros secretos comerciales a nuestros rivales. Entonces, partiendo desde esa premisa, sí es importante entender de que este derecho humano, que debe ser garantizado por todos nuestros países, por nuestros estados, que deben protegernos de las intromisiones abusivas, ¿verdad?, en nuestras vidas privadas, deben estar protegidos y por lo tanto esto obviamente cómo se traslada en términos más tecnológicos en el momento que haya políticas públicas de intervención con relación a lo que ahora vamos a hablar, que es desarrollos de aplicaciones, tecnologías cívicas, tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, biometría, para mitigar, bueno, en este momento lo que estamos viviendo, ¿no?, la pandemia. Así que me gustaría dar la palabra a Amalia Toledo, que nos cuente un poco su trabajo, su trayectoria y quizás algunas preguntas disparadoras para empezar la conversación. Hola, muchísimas gracias por la invitación de este evento. Un gustazo estar aquí con Mari Carmen y con Eduard. Soy Amalia Toledo, trabajo en la Fundación Carisma. Somos el equivalente a lo que es TEDIC, pero en Colombia. Trabajamos temas de derechos digitales y llevamos una larga data en estos temas. Si bien desde Carisma no hacemos un trabajo completamente directo en el tema de privacidad, sí entendemos que este derecho humano, que pues, tenemos que tener claro eso, que en la era digital no hemos perdido derechos. Están desafiándose más, pero no hemos perdido derechos y este derecho sigue siendo un derecho humano que tenemos. Entendemos que la privacidad es un facilitador de muchos otros derechos. Es lo que nos permite autodefinirnos y autodeterminarnos para controlar no solamente nuestras interacciones con otras personas, sino también cómo compartimos nuestra información y nuestros datos, ya sea con familiares, con amistades, con corporaciones, empresas o incluso con el gobierno. Y en ese sentido, Carisma trabaja mirando un poco algunas implicaciones de acciones o de prácticas institucionales, privadas o públicas, y el efecto que tiene estas prácticas políticas o iniciativas en este derecho que nos permite hacer tanto más y es tan importante. Una de las cosas que nos interesaba de charlar en este panel, dado la situación en la que estamos, el contexto en el que estamos viviendo ahora y viendo que la crisis sanitaria, que también es una crisis social y económica, nos ha puesto a todos en atención de qué está sucediendo y cómo podemos, qué es lo mejor que podemos hacer para reducir los riesgos de la pandemia, y vemos que los gobiernos están reaccionando de diferentes maneras ante lo desconocido, ¿no?
con un virus que todavía se está tratando de entender. Pero vemos que entre esos intentos por contener la propagación del virus y por atender la situación, las crisis, distintas crisis que estamos viviendo ahora, una apuesta muy fuerte ha estado en recoger muchos datos. Así que para nosotros la pregunta disparadora para nosotros es como, ¿de verdad queremos que recojan esos datos? No nos importa que recojan esos datos porque tienen una finalidad para atender la crisis y no estamos viendo más allá de las implicaciones que esto tiene de crear estados aún más policivos, más de vigilancia y que conozcan más de nosotros sin que nosotros realmente hayamos tenido la capacidad de decidir conscientemente si queremos o no entregar estos datos. Y bueno, lo dejo ahí para que Edu se presente. Muchas gracias, Amalia. Gracias también, Mari Carmen, por la introducción. Un placer estar aquí con dos referentes. Y digo referentes porque yo muchas veces lo que hago es, muchas veces no, la mayoría de veces lo que hago es hacer leer lo que dice TEDIC, leer lo que dice Carisma y aplicar para protegernos, ¿no? Me gustaría un poco entrar explicando qué es Poder, ¿no? Desde Poder somos una organización que provenimos de los derechos humanos, buscamos transparentar a la élite, ¿no? Tenemos una lectura en que la élite ha capturado los estados y los estados, en vez de defender los derechos humanos, que es su obligación, lo que hacen es proveer de más beneficios a las élites, ¿no? Y este es nuestro punto de partida. A partir de aquí, en el departamento, yo lidero el departamento de tecnologías para la transparencia, lo que buscamos es combatir estas asimetrías de información que se generan, que hace que la élite tenga muchísima más información de nosotros, de lo que nosotros tenemos sobre la élite. Entonces, los procesos de exigencia por parte de la ciudadanía de rendición de cuentas son complicadísimos porque no tenemos la información, pero al mismo tiempo la élite tiene muchísima más información sobre nosotros de la que queremos tener, ¿no? A mí me gusta en estos temas partir de una máxima, ¿no? Transparencia para los poderosos y privacidad para la ciudadanía, ¿no? Y es dentro de este marco que trabajamos, investigamos y nos protegemos, ¿no? Principalmente los tres puntos que me gustaría un poco explicar brevemente, ¿no? Son, primero, comentar, nosotros somos una organización que no hacemos directamente investigación sobre privacidad, es decir, no es uno de los focos de la organización, pero lo que sí que hacemos es protegernos constantemente de todas aquellas amenazas que vemos, ¿no? Y nos vemos como unos early adopters de todas las recomendaciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos unos calendarios que no dependen de Google, que es normalmente un reto importante. Ciframos todas nuestras comunicaciones, ¿no? Conversamos por Signal, tenemos espacios autohospedados, es decir, tenemos toda una realidad que escapamos o intentamos escapar todo lo posible dentro de toda esta vigilancia que nos acecha y que van consiguiendo cada vez más datos y más espacios de nosotros. En otra aplicación de maneras de burlar la vigilancia, pues trabajamos en la difusión de plataformas de filtración anónima y segura, plataformas de leaking. Entonces, fundamos México Leaks hace 5 años, este año nació Uruguay Leaks, hace 2 semanas que estábamos presentando Uruguay Leaks. También nació Guatemala Leaks en febrero y también muy contento porque el lunes tuvieron una primera publicación relacionada con malas prácticas en Guatemala sobre las compras del COVID, la cual cosa estuvo muy interesante y también hemos promovido otras plataformas, ¿no? Pero otra vez, maneras de protegernos como ciudadanos o de proteger a la ciudadanía en general de que pueda hacer denuncias, que pueda exigir rendición de cuentas sin ponerse en riesgo, ¿no? Y lo último, a comentar brevemente, una publicación que hicimos sobre la detección de MC Catchers. MC Catchers son antenas falsas que tienen capacidad de capturar nuestros datos y capturar nuestros datos y, por lo tanto, ver en qué lugar estamos, con quién estamos conversando o con quién estamos hablando. El informe al cual tuvimos acceso pues muestra un control de la población en 3 espacios, en 3 ciudades de América Latina, Bolivia, Ciudad de México y Venezuela, y la verdad lo preocupante es que los patrones se repiten. Tenemos siempre unas antenas que cubren todos los dispositivos, que cubren el centro de las ciudades y las principales vías de entrada y salida de las ciudades están también controladas. Lo que nos demuestran que en ese espacio digital
donde a veces hay yo siento que mentalmente, que como humanos aún no estamos preparados, aún no tenemos esa comprensión de que en un espacio tan íntimo como nuestro estudio o nuestra cama, en el momento que abrimos el celular o que abrimos la computadora, en estos espacios estamos abriendo unas puertas gigantescas y aquello que parece un espacio de seguridad en realidad ha sido vulnerado y no llegamos a comprender, ¿no? Y también, como pregunta disparadora, ¿no? Y un poco alejándome de aquí, a mí hay algo que me tiene muy, 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 muy preocupado, que es que cuando voy al supermercado hay una persona que me toma la temperatura. Hay una cámara que me está tomando la temperatura. ¿Quién es usted para tomarme la temperatura? Por Dios. ¿Sabes? Porque es un dato, es decir, empezamos por aquí y ¿dónde terminamos? ¿Tengo que hacerme un análisis de sangre? ¿En unos meses tendremos que hacer pruebas rápidas? ¿O son vulneraciones que vamos aceptando o que vamos tomando, pero que también vamos a tener claro qué sucede con esta información y ponerle límites muy claros, porque si no, cada vez tendrán más información nuestra y podrán manipularnos y hacer más lo que quieran con nosotros. Pero le devuelvo a Mari Carmen, que tiene el fantástico rol de moderarnos, así que... Genial, muchísimas gracias, Edu y Amalia. Yo creo que sí, cerrando un poco esta primera parte que es de presentación y de los problemas o las cosas que nosotros identificamos como riesgosa, creo que es importante también entender que la población en general no tiene los instrumentos para gestionar adecuadamente una respuesta a este tipo de crisis, ¿verdad? Y a menudo se puede dar ese paso al miedo y obviamente esa discriminación, por eso es muy normal, ¿verdad? De que sea más fácil ceder esta situación de alerta con relación a estas pistolas electrónicas que miden nuestro calor cuando entramos a ese supermercado. Otro ejemplo también es que las personas parecen no entender, ¿verdad?, que el principal determinante de la mortalidad del COVID-19 es la baja capacidad que tienen nuestros sistemas de salud en América Latina, preferentemente, y para dar respuestas a tantas personas afectadas en tan corto plazo. Entonces, este tipo de mirada distorsionada puede desembocar, ¿verdad?, a la aprobación, perdón, estoy un poco así acelerada, popular de medidas de vigilancia y de control social, que podrían ser utilizadas más adelante en otros contextos y afectar negativamente a nuestros derechos individuales y colectivos, ¿no? Entonces, me gustaría como para pasar, ¿verdad? Pasarle a Amalia y a Edu, es la típica pregunta de decir, bueno, estamos buscando soluciones tecnológicas, sabemos que es innegable esta discusión que se debe implementar la tecnología como un aliado para las políticas públicas y acelerar estos procesos de prevención y mitigación de COVID, pero sabemos que tanto en un país como el nuestro, como Paraguay, como Colombia y México o en toda América Latina, ni en la región no tenemos esa madurez normativa que pueda regular a estas industrias de tecnología, por lo que se convierte generalmente en un aliado riesgoso, inclusive, aunque demuestren mejores intenciones, siguen siendo un problema. Entonces, me gustaría a pasarle a Amalia, ¿verdad?, para que ella también nos cuente un poco la experiencia de Colombia con relación a esto. Y bueno, sí, también poner la típica retórica, la pregunta retórica de privacidad versus seguridad, o sea, elige tu privacidad o dar tus datos para vivir. Sabemos que esto es una retórica que esconde una sola respuesta, ¿verdad? Entonces, me gustaría como abordar que Amalia nos pueda contar un poco esa experiencia y ver un poco cómo se encuentra esta disyuntiva. Pues en esa lucha de David contra Goliat casi, ¿no? De nuestros estados que tienen, que se enfrentan a unos altos niveles de corrupción, por lo tanto los recursos están muy mal distribuidos, encontramos un montón de problemas estructurales de índole social, también a veces resulta hasta cómico ver cuando los estados hacen su intento por ir, nuestros estados hacen su intento por ir contra Goliat, ¿no? Contra las grandes empresas de tecnología, los gigantes de la tecnología. Pero además, más allá de ir contra los grandes gigantes de la tecnología, que está difícil, pues, porque al final de cuentas son
empresas que están domiciliadas en otras jurisdicciones, por lo tanto se rigen por unas normas muy distintas a las que podamos tener nosotros acá, a unos contextos y a unos paradigmas también muy distintos a los nuestros, pero pues no quita que tienen mucho poder en influir la opinión pública, en influir muchas decisiones y que tienen representantes también en muchos de nuestros países haciendo lobby. Así que eso tampoco podemos negarlo, ¿no? Pero más allá de mirar a los gigantes tecnológicos, a veces es como qué están haciendo los propios estados y esta pandemia lo ha demostrado, ¿no? Con esta insistencia de recolección masiva de datos, con inventar tecnologías experimentales que tienen cero prueba de su efectividad, con hacer todo esto con procesos muy poco transparentes, por lo menos estoy hablando desde la experiencia de Colombia, con muy poca información para poder evaluar todo esto, y de repente tenemos a la Autoridad de Protección de Datos indicando que va a investigar a Facebook y que va a investigar a Zoom y que va a investigar a TikTok por el uso de los datos de la ciudadanía colombiana en sus plataformas ante los escándalos internacionales que pueda haber, pues lo que ha pasado con Zoom, con todas las críticas en el tema de seguridad que se les ha hecho, TikTok con la recogida de datos que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y te quedas mirando y dices, te planteas y dices, esto es una payasada muy grande, porque ¿qué está pasando con el mercado nacional y con las actuaciones desde el propio Estado, desde el propio gobierno, que están haciendo una recolección de datos masiva con muy poca transparencia, con muy pocas garantías de protección, con un nivel de posibilidad de afectación a muchos derechos fundamentales, pero a ellos no los miran, ¿no? Y prefieres darte esta batalla de David y Goliat con los gigantes, mientras que acá no los miras, ¿no? Y te conformas diciendo es que no, el gobierno me aseguró que todo está bien, que todo está protegido y todo está seguro. Es como, ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, otra vez, además de que la discusión no debe ser únicamente la privacidad, como decía al principio, es un habilitador de muchos derechos. Y la discusión no debe ser simplemente en esa falsa dicotomía entre privacidad y seguridad, ¿no? Son imprescindibles cuando estamos hablando de proyectos tecnológicos. Es imprescindible que se sigan procesos donde se asegure y se proteja la seguridad y la privacidad, pero no es el único tema. O sea, necesitamos instituciones que estén mirando en las implicaciones que tienen estas tecnologías en el ejercicio y en el disfrute de muchos otros derechos, en cómo esto impacta aún más las estructuras de desigualdad que ya tenemos en el país, cómo esto también puede utilizarse para la corrupción, cómo esto también puede utilizarse para perseguir ya población o profesiones de alto riesgo en un país como Colombia, pues obviamente activistas, líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender más para no agotar la discusión. Sí, a mí, hablando de tecnología, lo primero que me sorprende es las magníficas campañas de comunicación que hacen las grandes tecnológicas para capturar nuestros datos, ¿no? Nos encontramos al principio de la pandemia hablando de que Google y Apple rapidísimo salen a hacer una app. Pero, disculpen, lo que cura el coronavirus es un cubrebocas, o lo que no, la principal mitigación es un cubrebocas, es tela y una máquina de coser. No estamos hablando de nada. Y son cosas que están desde el siglo XVII, tenemos esta tecnología para fabricar. Luego tenemos ventiladores, que nos puede parecer muy difícil, pero en realidad es un motor y unas aspas. También tecnología que hace más de 70 años, no sé cuándo se inventó el motor eléctrico, pero yo creo que más de 100 años, que podría, no sé, digo 70, desde los 50 es algo finito que pueda regular bien, desde los 70. Y luego enfermería. Entonces nos encontramos que realmente para la prevención y cura del coronavirus lo que necesitamos es inversión gubernamental en sanidad. Y una inversión gubernamental, además, que tiene capacidad para cubrirse internamente, ¿no? Que nuestros países tienen estos insumos para poderlo hacer. Entonces es un poco
es un poco absurdo que enseguida escalemos a conversaciones de contact tracing. Y dices, pero ¿para qué quiero un contact tracing si estoy confinado? No tiene mucho, es decir, es la última de mi preocupación el contact tracing. Por favor, pongan camas en la UCI, ¿no? O pongan la industria local a hacer mascarillas. ¿Por qué no tenemos? O agarren y contraten enfermeras. Pero ¿por qué hemos de entrar en contact tracing si estamos encerrados? ¿No? Es bastante absurdo. Y al final, con las tecnologías en las que nos movemos, pues ¿por qué no estamos invirtiendo en software libre? ¿Por qué no estamos invirtiendo en toda una serie de cosas y les damos todo este poder a las tecnológicas? ¿Por qué no hay inversión? ¿No? Y aquí vale, necesitamos contract tracing, necesitamos potenciar el teletrabajo. ¿Por qué no hacemos inversión en tecnologías libres como estados? Para evitarnos otra vez estas asimetrías de poder que terminamos luego todos preocupados de que Zoom no es seguro. Hombre, claro que no es seguro. Es una empresa privada que busca hacer beneficios y además China, proveniente de una dictadura. Hombre, pues no van a ser los más tal, ¿no? ¿Y cuánto ha invertido el Estado en comprar paquetes de Zoom o de Team Meets o de Google Meets y Team de Microsoft y ya no me acuerdo cuál es más, ¿no? Pero ¿por qué? Ahora voy a hacer publicidad. Ayer descubrí Big Blue Button. Me fascinó. Lo encontré una herramienta maravillosa que no conocía. Normalmente uso Jitsi. Y digo, ¿y por qué no tenemos a alguien invirtiendo y todo esto lo tiramos al otro lado y nos ahorramos toda una serie de discusiones que nos meten en un marco de referencia que acabamos en un loop, ¿no?, gigante discutiendo cosas cuando las soluciones en realidad es salir de este marco sobre el cual nos entran, ¿no?, y protegernos. Y aquí también siento que a nuestros estados, no sé, a veces normalmente gravito entre la teoría de la conspiración y pensar que todo el mundo es estúpido. Y me voy moviendo, ¿no? Entonces, a veces no sé si es que nuestros políticos son todos estúpidos y no han estudiado el tema, o, por el contrario, están todos capturados y lo que hacen es tirar dinero a lo bruto. Lo ignoro, pero acabamos regalando nuestros datos a estados, a corporaciones y no protegiéndonos cuando la protección no es ni tan compleja. Genial, Edu, genial. Amalia, sí, me gustaría pasar a una segunda etapa de conversación, pero sí me gustaría también como ir dando ideas centrales de lo que conversamos. En un principio creo que es importante de que la preocupación principal de nuestras organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos en Internet es que el uso de la tecnología de vigilancia de la salud no es el problema, no es la tecnología en sí misma, sino la forma en que se despliega. Claro, estamos viendo un sector privado que además, como sabemos, como es privado, privatiza todos los procesos y también no hay problemas de transparencia y rendición de cuenta de cómo se procesan esas bases de datos y en este caso de información sensible, como estamos hablando de datos de salud. Por otro lado, también el control social que se genera, se suele eludir, ¿verdad?, las garantías incorporadas en nuestras instituciones del Estado, ¿verdad?, y que son vitales en tiempos de emergencias prolongadas. Entonces, lamentablemente, estas herramientas y tácticas de control social que se desarrollen durante todo este proceso o esta crisis de salud pública, como es la COVID, generalmente se van a utilizar en otros momentos fuera, inclusive, de los estados de emergencia, porque si bien hay buenas intenciones en este momento, sabemos de que se va a utilizar manipulando obviamente los mercados, las fronteras, la política, y ese miedo, ¿verdad?, discriminación popular, como ya decía Amalia, por lo general aplaude lo que genera esta industria de vigilancia, como por ejemplo soluciones de identificación facial, incluso cuando se utilizan tapabocas y máscaras, o sea, los chinos están desarrollando esto que lo que hacen es como sería como adivinar qué rostro tiene la persona debajo del barbijo para poder identificar mejor la persona que está circulando en los espacios públicos. Eso como uno de los avances que ya se están implementando, no es nada futurista. Mientras que también la vigilancia epidemiológica, ¿verdad?, que son nuestros hospitales, nuestros directores de vigilancia sanitaria, estos expertos que explican un poco que todo se realiza dentro de los límites de ética médica y que este tipo de tecnología no necesariamente, ¿verdad?,
le ayuda no solamente a tener esos protocolos científicos, sino lo que hace es abrumar de sobreinformación al sistema de salud y no hay calidad, obviamente, de la información para hacer la mitigación de la COVID, ¿no? Por otro lado, también es importante resaltar que los expertos en esta ética médica destacan que no es necesario conocer el estado de salud a través de una aplicación móvil o una tecnología de rastreo, vigilancia a través de los dispositivos de las personas, si justamente esta persona puede comunicar de manera eficaz y segura lo que le está pasando y tomar las acciones según la orientación de los profesionales. Entonces, de manera similar, no hay necesidad de vigilar, entre comillas, ¿verdad?, a la población a través de tecnologías indirectas, si existe la capacidad de un ser humano de comunicarse y confiar en las instituciones del Estado. Así que más o menos por ahí me quedo. Me gustaría como pasar a una segunda ronda de conversación y no sé, ver si hay algunas preguntas también con relación a esto. No sé si quieren agregar algo. Acá estoy viendo algunas preguntas mientras. Sí, yo aquí, complementando lo que decías, Mari Carmen, no estamos hablando de ludismo, ¿no? No decimos vamos a destruir todos los celulares. Al contrario, el celular es un invento magnífico, ¿no? Pero lo que se trata es de recuperar control, no de perder aún más control, ¿no? Y hemos visto cómo estas tecnologías intrusivas cada vez y en estos momentos de crisis se toman decisiones a unas velocidades y se implementan cosas a unas velocidades que antes no eran posibles, o que en momentos normales no son posibles. Entonces, tenemos que estar más atentos que nunca, ¿no? Como ejemplo, ¿se recuerdan cómo eran los aeropuertos antes? ¿Cómo era pasar tranquilamente un control de seguridad en el aeropuerto hace 20 años? Y como hace 15 nos lo cambiaron todo. Y ahora has de llegar antes, hay lugares que te has de descalzar, y se subieron. Y a raíz de una serie de crisis aéreas, se subieron y nunca volvieron a bajarnos, ¿no? Pues ahora yo creo que podemos empezarnos a imaginar las situaciones como, por ejemplo, no sé si vieron un vídeo de un niño chino que llegaba a la escuela y tenía que hacer 1000 cosas. Es decir, y era un niño de 4 años, 5 años, que no sé si entraba a la primaria, primero de primaria, probablemente debía estar entrando, y tenía que limpiarse los zapatos, rociarse con alcohol, tomarse la temperatura, no sé qué más. Es decir, se sumaban toda una serie de cosas. Y el problema es que todas estas cosas nos las suman y luego tirarlas atrás es complicadísimo, ¿no? Y es esto, porque de repente se ha acelerado todo. Se acelera y lo que tardaría años en tomarse, en meses, estamos tomando decisiones que marcarán la próxima década. Entonces, hemos de ser más vigilantes e insistentes que nunca. Porque si no, todo lo que quede marcado ahora y quede marcado en la nueva normalidad, cuando se queda y sea la vieja normalidad, si es que vuelve algún día la vieja normalidad, se quedará. Y estos vestigios de estos espacios y estos espacios de control que se irán generando en un principio para nuestra seguridad, pero lo que en realidad son vulneraciones flagrantes de nuestra privacidad, quedarán de forma permanente. Entonces, nuestra insistencia y nuestro control ha de ser más fuerte que nunca y más viendo que nunca, insisto, no yendo en contra de la tecnología, sino apropiándonos de la tecnología y haciendo lo que nos sirva para nosotros y no para grandes corporaciones, estados o para nuestro control. Aquí, para añadir y para responder un comentario que recién llegó, creo que el bien mayor predomina, yo creo que también esa es una narrativa muy peligrosa, porque estamos en esta época, en esta pandemia nos estamos enfrentando a un virus que estamos conociendo, que todos los días nos dicen algo nuevo, ¿no? De lo que se ha visto, cómo se propaga, qué sé yo, pero todavía hay muchas incertidumbres en torno al virus y su propagación y los efectos que tiene y los síntomas y demás. Pero de repente estamos sometiéndonos, ya sea porque el Estado está recomendando o porque los empleadores están haciéndolo, o porque los gigantes de la tecnología de paso se creyeron dioses y se creyeron tener la solución y nos las venden y de paso nos piden que les agradezcamos. Es una invasión muy grande de nuestra privacidad. Como Edu dijo muy al principio, me asusta, no entiendo por qué voy al supermercado y me tienen que tomar la temperatura. Y es cierto, no entiendo por qué, si está claro que la mejor manera
de prevención por la OMS y por los expertos te lo dicen, son medidas muy poco invasivas, que es el tapaboca, el barbijo, como le llamen en su lugar, el lavado de manos, la higiene respiratoria y la higiene y la limpieza. Esa es básicamente la medida más efectiva que se ha podido ver hasta ahora. En cambio, todas estas medidas de recogida de datos, de desarrollo tecnológico, se están haciendo a las prisas, en una emergencia donde tenemos que ser doblemente responsables de lo que estamos tomando, o sea, lo que estamos implementando, y esas prisas no nos permiten tener esas claridades, y en nuestros países que existen muy pocos procesos de participación ciudadana efectivos y donde haya realmente consultas que alimenten la discusión, de repente estamos viendo que para los gobiernos es más fácil, incluso para los empleadores en un ámbito más privado, es más fácil mostrar que están haciendo algo y nos abortan con todo este montón de medidas súper invasivas a nuestra privacidad, a quienes somos, en lugar de realmente dar el debate. Es como la tecnología nos salva y así evitamos tener una discusión y así evita el gobierno tener una discusión de decisión política. Y por eso esta narrativa del bien mayor predomina, hay que tomarlo con mucho cuidado porque no es así. Porque esto tiene implicaciones, como dijo Edu, se quedan ahí, y en un país como Colombia, que ya de por sí se recogen datos increíblemente por todo, que a mí me sorprende. Yo no soy colombiana, la primera vez que llegué a vivir acá me impactó muchísimo la recolección de datos que hay en este país, y resistirse se resulta muy difícil porque ya hay una forma de pensar y un mindset muy claro, porque todo esto se ha unido a que se hace por seguridad. Cuando tú dices cómo gestionas, como decía Mari Carmen, cómo gestionas esta cantidad de datos, qué capacidad tienes de proteger los datos, qué recursos y capacidad tienen proteger los datos, y qué necesidad y qué capacidad tienes para realmente gestionarlos para los fines para los que dijiste que ibas a recogerlos, en este caso a la crisis sanitaria, ¿no? Pero además se quedan ahí, se acumulan, el riesgo crece de que haya una vulneración y haya, pues, se revelen estos datos de manera malintencionada, o se utilicen para vigilar o hacer perfilamientos específicos contra grupos específicos, porque los datos están ahí y el Estado tiene muchos datos sobre nosotros ya, y ahora está recogiendo muchos más, y ahora le está diciendo a todo el mundo que recoja muchos más, y de repente mi temperatura la conoce ahora todo el mundo. Cada lugar que entro conocen mi temperatura, cuando todo lo indica que la temperatura es un mal proxy para identificar el virus. Cuando la temperatura corporal es muy fluctuante y es un síntoma de un montón de enfermedades o de condiciones médicas. Así que es el peor proxy del mundo para identificar si tienes COVID o no. En cambio, me invaden mi cuerpo, vigilan mi cuerpo ahora cada vez que yo entro a un lugar. Y eso me parece súper peligroso, y por eso no podemos hablar el mayor bien predomina, porque no es así. O sea, realmente estamos poniendo en entredicho todos nuestros derechos. Sí, totalmente. Sí, ¿quieres responderle a Cecilia o quieres...? No, quiero... Dale, adelante. Nada, complemento rápidamente, Amalia. Y mientras hacen todo esto, nuestro registro civil sigue en papel y no sabemos cuántos muertos hay. Y estamos haciendo cosas complejísimas, y el maldito registro civil, que podría solucionarse con una SQL y una autorización que hace 20 años que lo sabemos hacer con seguridad, sigue en papel. Y no sabemos cuántos muertos hay. Y nos liamos y luego recogen información que no es útil. Realmente entramos en unos paradigmas que las que te pones a analizar son absurdos. Perdón, si no decía lo explotaba, Mari Carmen. Sí, lo interesante también hay que entender de que esta recolección de información tiene que ver con la historia más o menos del Estado. El Estado, para reconocer a las personas que habitan en su territorio, necesita información de datos personales. Entonces, no es que nosotras tampoco estamos en contra de la recolección de datos personales, inclusive de salud, pero creemos que necesitamos estándares justamente para ese cuidado, y estándares que sean muy adaptados también a nuestras realidades, no
tracing de Apple o de Google puede solucionar quizás. Por ejemplo, el caso de Uruguay, siempre el buen ejemplo del país guay, ¿verdad? De América del Sur, que, bueno, ahora está desarrollando una aplicación también de una app para hacer seguimiento de las personas bueno, queden positivos, confirmadas con la COVID, pero está construida por múltiples partes interesadas, no solamente epidemiólogos, tecnólogos, también gente de sociedad civil. Hay un grupo de trabajo, más de 30 personas que están justamente evaluando no solamente los estándares, sino el testeo. Entonces, si se va construyendo de manera colectiva, adaptándose a lo que necesitamos como información para mitigar este caso específico, sí se puede implementar una tecnología. El test de privacidad que se debe hacer en las tecnologías es el mismo test que se utiliza en las vacunas, ¿verdad? Mi familia también médica como la Amalia, sabemos que una vacuna efectiva para la COVID probablemente lo tengamos en 10 años y no en 2. Durante todos estos primeros 10 años van a estar las que van a decir que vienen a solucionar, pero con muchos problemas colaterales, lo cual hay que obviamente mitigar y evitar de que toda la población se ponga, porque puede generar otro tipo de situaciones de salud más complejas. Entonces, la privacidad también se ve cuando se desarrolla la tecnología. Se tiene que hacer el test porque todo el tiempo vamos a encontrar probablemente algunas situaciones que pueden poner en riesgo. Por lo tanto, hay que tener una observación de todo tipo de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Y no tecnosolucionista solamente, o sea, generando más problemas sin realmente enfocarnos en lo que estamos buscando. Entonces, tecnología del uso colectivo, ¿verdad? También descentralizado, no sé, con enfoque justamente de derechos humanos, puede justamente mitigar ese alto riesgo que hoy estamos contando como alertas que se están aplicando a nivel global, no solamente en América Latina. Y Cecilia Zamprano nos pregunta algo que dice que, bueno, que tiene un poco de distancia con relación a lo que estamos abordando, pero ella quiere compartir su punto de vista para ver si es que tenemos la misma línea. Dice, el hecho de análisis y vigilancia de salud con las tecnologías se puede reducir en conceptos de Big Data. En varios países orientales lo utilizan con este fin. Sin embargo, en América Latina tenemos el miedo de utilizarlos con efecto de la salud pública. Por eso, pero ese no es el problema, sino la recolección de datos, que actualmente es una realidad. Existe la invasión más allá de lo que creemos que existe. ¿No sería interesante usarlo en lo que sí nos conviene la salud? Después hay otra gente que ya nos pasan de Intercept, que es toda la parte de reconocimiento facial, pero creo que ese es otro tema, ¿eh? Es bastante amplio y es mucho más complejo porque estamos hablando de biometría, huella dactilar, iris, reconocimiento facial y otras. A ver si se animan ustedes a complementar algo. Pues Cecilia, o sea, estos estados de Asia que están usando el Big Data, para empezar, el que conozco un poquito más, porque pues he estado buscando más información, dado que es el ejemplo que más le gusta utilizar al gobierno de Colombia para decir que estamos a la par de Corea del Sur. Allá hay una legislación ya aprobada hace tiempo para atender emergencias sanitarias y el uso de datos, que está ya muy delimitada. Aún así, a pesar de que existe esa legislación que no existe en nuestros países, que no ha habido esa deliberación democrática y política de tener esas salvaguardas a través de una ley y tener las condiciones para hacer seguimiento de esa ley y de su implementación, a pesar de que esta ley ya existe en Corea del Sur, hace un montón de tiempo a partir de la experiencia que tuvieron con el SAR, 2003 puede ser, no me acuerdo bien las fechas. Aún así, esa ley, cuando se implementó ahora, demostró tener un montón de problemas de discriminación, de afecciones a la privacidad. De repente, por el uso de esa misma ley, ha habido un montón de casos. El último más conocido es un episodio localizado de propagación del virus en una discoteca gay, que hizo que un montón de personas que no habían salido del closet ante sus familias o amistades, porque es un país es muy rechazado
como los nuestros un poco, a las personas de diversidad sexual diversa, de personas con sexualidad diversa, de repente algo que les ayuda a definirse como seres humanos, que es parte de su personalidad, de quiénes son, de cómo se quieren definir, que ellos han decidido y ellas han decidido a quién o a quién no le dicen para protegerse un poco y para controlar eso de repente, por esta misma ley que existe, que permite hacer esa recolección de datos, este Big Data que hablas, los ha puesto en una situación de vulneración aún más grande, porque de repente en una sociedad tan conservadora que rechaza la diversidad sexual de manera muy tajante, de repente están abiertos, salieron del closet y no fue decisión de ellos. Y eso me parece extremadamente peligroso. Y este es un ejemplo a ver de, no porque nos parezca que la reacción de Corea del Sur ha sido muy efectiva, que de hecho la efectividad más allá del uso del Big Data, que tuvo todas estas implicaciones, todo indica que es más bien todo lo que Edu habló antes de la inversión en la infraestructura sanitaria del país, en tener las condiciones para poder atender, que es lo que les ha ayudado más que quizás en nuestros países, y con un sistema muy fuerte en términos de salud y de atención de sanitaria, que sea así, valido de otras cosas también y las tiene ahí, pero su sistema es otro distinto que se valió de esto, pero ese otro ha tenido problemas tan grandes que en nuestros países que tienen menos institucionalidad, que son aún más conservadores, creo que es tan peligroso pensar en el Big Data sin que haya un debate político grande al respecto, sin que pongamos en acción el proceso democrático para charlar sobre esto y cómo hacerlo y cómo traerlo al contexto de nuestros países. Que tampoco podemos, para mí, no podemos quedar obnubilados con estos términos, Big Data, inteligencia artificial. O sea, no podemos porque nuestra realidad es diferente y es ridículo pensar que esto puede funcionar aquí solo porque nos venden maravillas que sucedió en otro lugar. Es ridículo en países como los nuestros, donde las brechas digitales son grandes, las brechas digitales de género aún son más grandes, las habilidades y capacidades digitales son escasas también. Entonces es como, no tratemos de traer cosas a nuestros países sin que haya realmente una discusión política y democrática de ver en qué manera eso se puede o no se puede implementar, y que sea un proceso como la aprobación de una vacuna, que tiene toda una discusión, unos ensayos, etcétera, diferentes tipos de ensayos, hasta que finalmente se aprueba y pueden salir al mercado. Aquí no estamos haciendo nada de esto, afectando la privacidad, como en este caso de Corea, que no solamente las salidas del closet de estas personas fue un problema, sino muchos otros más. Genial, Amalia. No sé si, Edu, ¿quieres decir algo? Acá hay una pregunta, creo que está muy, bueno, estuvimos conversando ya eso anteriormente, pero podríamos como hacer líneas cortitas de responderle a Yam, que dice, ¿qué problemas de privacidad identifican con el contact tracing? ¿Es plausible que sean compatibles contact tracing y privacidad o son irreconciliables? A mí me gustaría decir algo que me llamó mucho la atención. No sé cómo son en todos los países de América del Sur, pero sabemos de que hay una brecha digital, no solamente de acceso en sí, ¿verdad? Por tanto, todas las aplicaciones que se están desarrollando en nuestros países, por más que sean las del Estado o inclusive este tipo de tecnología, no se va a aplicar a toda la población. Primero, en un país como Paraguay, que es la que estoy viviendo aquí, tenemos una conexión de máximo de 20-30% nada más de la población. Todas tienen solamente conexión a WhatsApp gratis, así que imagínense descargar una aplicación en iPhone para que le controlen si se fue al supermercado y si, no sé, por algún momento se cruzó con otra gente. No tienen casi conexión de internet, la conexión de internet es cara, por lo tanto es casi inefectible, más allá de lo que pueda estar poniendo en riesgo la privacidad. Al menos en la aplicación en países como el nuestro va a ser un poco complicado. No sé cómo lo ven ustedes en sus propios países. Sí, y eso sin contar las aulas virtuales. No sé cómo también se conectan los niños y niñas en sus países. Sí. Es de terror, ¿no? Sí,
digo, yo le he estado dando vueltas y no he encontrado un esquema que me dé vuelta, que me cuadre, ¿no? Y al final, las apps del contact tracing hay dos puntos clave, ¿no? Una, recolección de con quién te cruzas. Eso es relativamente fácil de hacer con Bluetooth y permitir que todo esto solo te quede dentro de tu celular, ¿no? Entonces, en la primera, en la recolección, todo esto queda dentro de tu celular, pero, y entonces, si el otro ha dado consentimiento, tú puedes mandar un mensaje. Pero entonces viene mi segunda pregunta, que aún no he conseguido darle respuesta. ¿Cómo puedo, de manera fehaciente, decir que tengo COVID? Porque o es el Estado que me diagnostica COVID y tiene capacidad de entrar en mi celular y decir que yo he tenido COVID y avisar a mis contactos, que sería una vulneración flagrante, bestial de mi privacidad, o yo tengo un botoncito que digo, ahora tengo COVID. Pero ya no digo que sea un troll, a lo mejor soy simplemente un hipocondríaco, ¿no? Pero si yo en el momento que quiera puedo darle, tengo COVID, imagínate el susto que le meto a todo el mundo. Entonces, yo aún no he encontrado una manera fehaciente. Yo, honestamente, la solución, por Dios, manden pruebas rápidas a casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo una cajita? ¿O por qué no puedo ir a un lugar y recoger mi kit de 10 pruebas rápidas? Y la tengo en casa y el hipocondríaco está tranquilo. Y ya está. ¿Para qué? Y aviso a mis aledaños. Es que volvemos otra vez. Keep it simple. Es que es lo que decía hace rato, ¿no? La medicina ética, los médicos que trabajan justamente en la ética médica, especializadas en esa área, lo que explican es de que si el paciente puede comunicarse, no necesita ninguna tecnología indirecta como para decir, hola, me siento con estos síntomas, ¿qué debo hacer, no? Y si es una persona responsable, tenga la aplicación o tenga las indicaciones de un médico, lo va a hacer. Y si es irresponsable, sabemos que lo que va a hacer con el contact tracing es decir, ok, le pongo a mi sobrinito el celular, que juegue PlayStation frente a la computadora y uso su celular y me voy al súper. Total, yo sé que doy un confirmado y puedo, en países como el nuestro, que no tenemos mucha confianza en las instituciones del Estado, hay mucha debilidad con relación a esa transparencia, rendición de cuenta, por lo tanto, obviamente lo que me diga el Estado y me sugiera probablemente no haga caso, más otra vez cuando formo parte de estratos donde me excluye el propio Estado. Entonces, obvio que me voy a ir al supermercado con el celular de mi vecino, le pago $1 y con eso me estoy paseando por todos lados, hackeando, ¿verdad?, el sistema. Entonces también hace un poco más complicada inclusive la efectividad de ese traqueo que no es ni siquiera el traqueo de la enfermedad, es el traqueo de un celular, ¿no? Y Ni con siquiera una es la persona. tecnología que ni siquiera se inventó para hacer contact tracing. El Bluetooth no hace contact tracing. Es lo más cercano dentro de la tecnología que ya existía en un teléfono celular para inventar algo como esto. Pero no lo hace, o sea, es una señal que traspasa paredes y que puede notificar a mi vecina aunque nunca lo haya visto. Es una señal que obviamente no tiene, de la que no podemos saber el contexto y el ambiente en el que estamos, si el contacto ha sido al aire libre, con tapaboca, etcétera, etcétera. O sea, o sea, a mí se me hace muy difícil tan siquiera pensar, pero esto es una opinión muy personal, de que haga falta una aplicación o una solución tecnológica como la que se está promoviendo en todos lados y desarrollando en todos lados de contact tracing. A mí se me hace imposible pensar que eso sirva para algo, además de que se vende, y lo hacen nuestros países otra vez con la intención de demostrar que están haciendo algo, y la venden de tal forma que tú dices, pero ¿y qué pasa con toda la población de nuestros países que no está conectado a internet, que no tiene un teléfono que soporta la aplicación, que no tiene internet, que aunque tuviese las mejores condiciones del mundo, viven en economías de subsistencia del día a día y tampoco pueden aislarse cada vez que reciban una notificación? ¿Qué pasa con las poblaciones aquí en Bogotá mismo, los equivalentes a las favelas, donde donde la gente está pegada y viven en pequeñas casitas mucha gente? O sea, es no saber el país que gobiernas.
es no ser consciente del país que gobiernas, y a mí eso me da mucha rabia, y por eso no creo que no creo ni el bien mayor ni nada, es que no parece que conocieran el país que gobiernan, están gobernando para lo que decíamos antes, para los privilegiados nada más. Y olvidándonos de un montón de gente, ya ese montón de gente le estamos recogiendo igualmente un montón de datos, y cuando nos parezcan incómodos, entonces vamos a ir hacia ellos, contra ellos. Tenemos unos 10 minutitos más. Edu, si quieres decir algo, ¿hay alguna pregunta más? Aquí hay un comentario de este user que dice Mir Esther. El control total de gobiernos autoritarios donde confunden democracia con elección popular simulada son los preferidos de adquirir y tener este tipo de tecnología. Sí, sabemos de que justamente esto no es una cuestión solamente de privacidad, sino también es de control social, ¿no? Y eso, ¿qué implicancias tiene con relación a nuestro futuro como democracias? Así que sí, totalmente. Muy poético usar tecnología para la salud, pero si contrastamos esto con el maquillaje que están los gobiernos en la TAM de cifras de muertes e infectados, al gobierno le incomodan esos datos. Sí, como decía Amalia, creo que también la adquisición de tecnología, que un Estado no hable de que está implementando ese tipo de tecnología, no una tecnología como un jabón o, como decía Edo, una mascarilla, obviamente hace que sean países como menos tecnológicos y por lo tanto no dentro del discurso moderno de un Estado. Por lo tanto, sabemos de que esa es la tendencia. Supongo que también es como un placebo, no sé qué piensan ustedes, como también no solamente estar en los periódicos diciendo este lanzamiento, porque al final la efectividad no sé si es real, menos en Paraguay la aplicación que se está utilizando es solamente para las personas que están dando positivo para tener el control de ellos durante todo su proceso y después supuestamente se les saca de la base de datos o se anonimiza para decir estas personas pasaron por esta situación, ¿no? No sé cómo son las de ustedes. Aquí en México no tenemos ninguna implementada. Ayer corría por redes, la verdad es que no tuve tiempo aún de estudiarlo, como que te mandaban un mensaje y decían, si te llama este número de Locatel, contéstale porque es que has estado cercano a alguien de COVID. La verdad es que no, me quedé alucinando. Yo también recibí un mensaje, me quedé alucinando. Twitter, no tuve tiempo a entrar a comprender exactamente qué es, cómo estaba funcionando. Es de las cosas que tengo pendiente de investigar, pero no hay aquí, ¿no? Y solo me gustaría tirar 3 pasos atrás antes que hablábamos de Big Data, solo decir, yo no creo que el gobierno mexicano haga Big Data, literalmente. Tengo en otros proyectos, tengo una base de datos de contratos del propio gobierno mejor que la del propio gobierno y tengo 4 millones de contratos y el gobierno no sabe manejar esto junto y deberíamos hablar de análisis. Y aquí quisiera contarles una anécdota que me pasó la primera vez que publica el gobierno mexicano publica por primera vez el dataset anonimizado de infectados, de COVID, ¿no? De casos de COVID. Total, lo abro, me pongo a mirar y nada, después de hacer 3 filtros en Excel, porque no, eso fue, una hoja de cálculo, no llamemos Excel y además era LibreOffice. Pues hago los 3 cálculos y me encuentro que teníamos 2 hombres embarazados con COVID. Y eso de los 2 hombres embarazados no es que el gobierno mexicano le hubiera agarrado a un espacio muy progresista y muy diverso. No era aquello, digo, porque no estaban hablando de género, pero solo contemplaban hombre y mujer, ¿no? Y entonces te pones a mirar y es que no habían hecho ni una validación del dataset que estaban publicando. Y estábamos hablando de, creo que eran 200 filas en aquel momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer Big Data? ¿Cómo nos vamos a poner a hablar Big Data con gobiernos que no saben manejar una base de datos de 200 y no saben validar una base de datos antes de publicarla, ¿no? Y a veces nos perdemos en estos buzzwords, que sí que son súper útiles, pero ¿por qué no esquematizamos los datos? ¿Sabes? Y los ponemos todos iguales y los podemos cruzar antes de liarnos a hacer estas cosas, ¿no? Y al final, yo cada vez que oigo Big Data en gobierno me preocupa muchísimo porque son 2 cosas. Una aplicación carísima, esto lo es siempre, será algo carísimo. Y 2, será una recopilación de datos gigantesca de solo una cosa, la gracia del Big Data es cruzar,
¿no? Como, por ejemplo, teníamos aquí, sí, estoy seguro que NSO Group, cuando vendió Pegasus a México, lo vendió como Big Data y tenían unas herramientas ahora iba a decir una palabrota, no la voy a decir. Tenían unas herramientas magníficas para cruzar datos, investigar datos, un Big Data fantástico para investigar a periodistas y activistas. Maravilloso. Entonces, cada vez que el gobierno diga Big Data, casi que es, agarra la cartera y vigila que no te estén espiando, porque no va a acabar bien. Ahora creo que Mari Carmen se nos cogió Mari Carmen. No te escuchamos, Mari Carmen, te has congelado. No, Mari Carmen. Hola. Ahora. Más o menos. Ahora me escuchan. Entrecortada. Hola. Ahora ¿Me escuchan sí. ahora? Sí, ahora sí. Bien. Justo a Edu es el que le perdí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, venir al final de este panel. Nada más para darle las gracias a ustedes como participantes. Nos vamos a tener que mover de esta charla porque va a entrar la siguiente, pero nada, ahí se bajó, se fue Mari Carmen. Pero nada, agradecidos y agradecidas, es un temazo. La verdad es que podremos seguir en otras conversaciones. Está el área de networking, está el chat, para seguir conociéndonos y explorando estos temas. Entonces, pues, gracias. Muchísimas gracias a ti y a Hugo Jimena, gracias Amalia y gracias Mari Carmen por moderarnos, que quede grabado, no nos escucha, pero que quede grabado. Sí, claro. Todo espectacular, nos vemos en la próxima, gracias. Bueno, chao. Chao.